Ignacia de Pano. Ahora Hola. hablaremos de Melody, Euromelody, etcétera. Pero yo cuento con que Julián Quirós hoy nos ayude también Buenos a hablar días. de lo grave, de todos los casos tremendos y de esa sombra de Santos Cerdán, que es nada menos que la financiación del PSOE. Desde aquellos tiempos de Filesa, Malesa y Time Sport. Sí. Al final todo se reconvierte, ¿no? Siempre Se le da una lo pátina nueva para traficar con lo mismo de siempre. El eterno PSOE retorno de lo mismo que dijo Nietzsche antes de volverse Ya loco. lo creo. Bueno, esta es la medalla para sobre todo los coleccionistas, porque esta es una pieza de coleccionista y cuando se acabe, se acabó. Ya no se hacen más, no se acuñan más. Bueno, la creó Juan de Ávalos, para nosotros es el camino hacia la libertad. Se consigue por un precio, digamos que cuesta poco para lo que vale, pero cuesta un dinero para los coleccionistas. 195 euros, para los socios del Club Libertad Digital, 170, llamando al 316 22 42. 316 22 42. Bueno, Rosana. Como Bueno, pues diría vamos a ver. Pili Juerga, Sí, eslige. nos vamos a Eslige. Canarias. Nos vamos Sí. a Canarias, que siempre es un placer, pero a veces es desgraciado. Desde luego, los políticos canarios o son muy buenos o son muy malos, o muy corruptos, mejor dicho. Hoy el diario El Mundo está contando el último caso de corrupción, en este caso vínculo con el narcotráfico, de un alto cargo, nada más y nada menos que el que fuese presidente del Parlamento Que Canario, ahora es vicepresidente, vicepresidente. efectivamente, Sí. miembro de la ejecutiva del Partido Socialista, Gustavo Matos, implicado en un caso implicado en el narco, precisamente para hacerle, digamos, favores al narco y cobrar, se supone que a cambio, pues no se sabe exactamente qué, pero sí que queda claro en las conversaciones con Mohamed Derba, que es este narcotraficante libanés, que era el dueño de varios clubes de cannabis, entre comillas, y digo entre comillas porque realmente eran tapaderas para Por el tráfico supuesto. de heroína y de cocaína en el sur de Tenerife. Le hace de intermediario para interceder y que no se realizasen inspecciones, digamos, policiales y que la policía le dejase al margen, intercediendo en este caso con la delegación del gobierno. Así queda de manifiesto en las conversaciones que hoy reproduce el diario El Mundo. Os leo un par de ellas. Dice, por ejemplo, dice, ¿tú qué necesitas, mío? Le dice Matos a este narcotraficante libanés que ahora mismo está en prisión precisamente por estos hechos desde el pasado 1 de mayo. ¿Qué necesitas, mío? Contactos, que las cosas no hay solución. Hablar con ese señor puede calmar las cosas. Lo que tenemos que hacer ahí es que alguien por arriba le diga a ese tío, ahí no se entiende muy bien lo que le responde, dice Matos, ya está, después llegará un presente, dame un par de días. Después llegará un presente, insiste. No, ¿qué está pasando? Quita, el presente, ¿no me entiendes? El día que yo lo necesite, yo sé que tengo. A continuación, Matos le comenta, yo ayudo a mis amigos porque sé que cuando me hagan falta me van a ayudar. Acaba de ha publicado Matos un comunicado, lo podemos leer en Canarias 7. Dice que ante la información conocida en el día de hoy relativa a la conversación telefónica incorporada en un procedimiento judicial, quiere manifestar lo siguiente. No he mantenido con el señor Mohamed Yamil Derba ninguna relación de carácter económico, empresarial ni profesional de ningún tipo. Mi relación con el señor Mohamed Yamil Derba se ha limitado a la relación de cordialidad derivada de amistades comunes en el ámbito empresarial y social de la isla de Tenerife, sin que haya existido nunca vínculo alguno que pueda tener trascendencia jurídica, contractual o de otra naturaleza. En el marco de esa relación de cordialidad, como ocurre con muchas personas, puso en mi conocimiento, junto a su abogado, el presidente de los abogados jóvenes de Tenerife, una serie de hechos que podrían ser constitutivos de delito o de actuaciones irregulares por parte de algunos miembros del Cuerpo Nacional de Policía. A dichos efectos, mantuve un único y breve encuentro con el señor Derbas y su letrado en un lugar público en el que se expusieron hechos y me mostraron algunas supuestas pruebas de dichas conductas irregulares o presuntamente delictivas por parte de los miembros y fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado. Tras ese encuentro me comprometí a poner los hechos que me fueron trasladados en conocimiento de las autoridades correspondientes del Ministerio del Interior. Lamento profundamente la filtración interesada y se acaba
de contexto, que se ha hecho del contenido de unos autos que desconozco y que previamente no se haya dado la posibilidad de escuchar mi explicación con el mismo ánimo de perjudicar mi imagen. Esto se lee en Canarias. Bueno, no dice en ningún momento que no está delinquiendo, no aclara que es el jefe de la AMPA desde hace 40 años, que está en la cárcel precisamente por eso, y que además el fulminante de su actuación es que después de una investigación, después de un interrogatorio, él, el gángster, quemó 8 coches, no sé si de la policía, imagino que son de la policía, y entonces es cuando llama, porque dice, para que veas, 8 coches, que es la información que da El Mundo hoy, y entonces interviene. Hombre, 8 coches, ¿verdad? Es que es mucho cantar. Toda esa faramalla de lo que dice, eso y nada es exactamente lo mismo. No niega su relación, dice una relación cordial. La relación cordial del presidente del Parlamento Canario con el jefe del delito desde hace 40 años en Canarias. No está mal, la relación cordial con el delito, aunque caracteriza a ciertos delincuentes, pero eso no lo exime. No da ninguna explicación. No, ninguna, y claro. dice, me reuní públicamente. Hombre, eso demuestra hasta qué punto era impune el Yerba, como se llame, que es un delincuente, que es el jefe de la AMPA, que aprovechaba eso, el famoso cannabis medicinal. ¿Cómo va a ser medicinal? Ahí estaba de por medio marihuana, heroína y cocaína, y se había hecho con una red. Es más, el mismo sujeto que ahora dice, hay que ver qué sorprendido estoy con lo que se publica, hablan precisamente de que esa red de cannabis medicinal es ideal para todo lo demás. Naturalmente. Por empezar con la broma, me ha hecho, si fueran mafiosos de primera, no le hubiese preguntado eso que tú que necesitas de mí, sino la versión alternativa que es, ¿qué puedo hacer por ti? Exacto. Que es lo que dicen realmente los grandes, los top. Sí. Bueno, esto al final demuestra una cosa que es recurrente, ¿no? Que la corrupción no se acaba nunca. Es decir, que la tentación de corromperse, y que lo importante son las instituciones, los sistemas, los partidos, los gobiernos, para atajar de raíz cualquier sombra, sospecha, inicio, y en este país tenemos un problema, y la izquierda tiene un problema, y el sanchismo tiene un problema enorme, y en Canarias, porque no sé si era inevitable, pero es que no ha cortado nada, ninguna señal, ningún brote de corrupción, y es realmente asombroso encontrarnos con una mayoría política que nada más llegar y aterrizar lo conectaron todo, es que no esperaron normalmente, en fin, hay un proceso dice de pobredumbre, el poder que va corrompiendo. No, llegaron corrompiendo. Llegaron y activaron todo. Venían a ¿no? corromperse. Es gente que en la vida real, en el mercado de trabajo real, no pueden alcanzar jamás ese nivel de ingresos ni ese nivel de reconocimiento social. Este propio Matos, en el comunicado de humo que ha emitido, reconoce que formaba parte de su núcleo de amigos, era amigo de cordial, amigos. Una relación cordial con un delincuente. Pequeño, en fin, Nada, solo ha quemado 8 coches de la policía ayer. O sea, pero... Y luego, en el propio periódico, incorporaron una foto muy reveladora de este personaje mano a mano con Sánchez, y con el delegado del gobierno. Con el delegado. Es esa tentación, y luego también, como ya no existe el menor reproche social por parte de la izquierda de estos comportamientos, o sea, siempre la culpa es del mensajero, y están en una región periférica sin industria y con muchísimas ganas de figurar, pues el dinero fácil es ese, el de la droga, el de y ahí se queman. Y Sánchez ha convencido no sé si a los suyos, pero una parte importante del electorado, que da igual lo que hagan. Que unas cosas estarán mejor, pero que da igual. Lo importante es seguir, que yo siga, porque es mucho mejor que gobierne la derecha. Para que se corrompan ellos, me corrompo yo. Como ha conseguido interiorizar ese mensaje, que además que cuando se les entrevista por la calle en las preguntas estas espontáneas de los programas y tal, aflora continuamente. Claro. Aflora continuamente. Ya, bien, sí. Pero si no vienen Pero nosotros, ¿dónde estaba Amazon? ¿Sabes dónde se ve mucho? En el diario El Mundo, no sé por qué estos son oleadas, ¿no? De bots, es decir, de sicarios, que a lo mejor es el algoritmo de una rata, que ahora estaba en Podemos, en Vox, y ahora están con Sánchez. O sea, tú ves que algunos son los mismos, con los mismos argumentos. El último argumento, que además repiten continuamente, cuando ya les pillas, o sea, Ábalos, Koldo, Cerdán, ahora los canarios, flautas, estos, dicen,
Pero ¿dónde estaba Amazon? ¿Por qué no dice el PP dónde estaba Amazon el día de autos? ¿Y dónde estaba el presidente del gobierno y todo el gobierno en los días que siguieron? Y la vicepresidenta de Transición Ecológica, directamente concernida por una crisis. Y el polo del PSOE, que era el del Barranco del Pollo, ¿dónde estaba? Todavía Pero no es sabemos. igual. Pero ellos van a... Siempre es, Sí, sí. y tú más. No, y tú más es imposible más. O sea, este tío, es que además hay que echarle cara para sacar ese comunicado. Como la policía está molestando al delincuente, vamos a ver cómo paramos a la policía, que esa es toda la gestión. Sí, claro. Y para amenazar, queman 8 coches de la policía o de gente cercana. Y entonces este dice, bueno, hay que ir más arriba, pues más arriba de su... Este es el íntimo de Torres, la mano derecha de Torres. Y me vas a decir que Torres no sabía lo que hacía su mano derecha. Y dice, hay que ir más arriba. Más arriba solo está Sánchez. La fotografía a la que aludía antes Ignacio, que publica el diario El Mundo, efectivamente, en lo que parece ser la cabina de un avión. Gustavo Matos acompaña al presidente en el año 14, cuando el presidente del gobierno aspiraba a ser el líder del partido. Hay que decir que Matos siempre estuvo al lado de Sánchez. El 70% de la militancia en Canarias votó a favor de la candidatura de Sánchez frente a Madina. Y es curioso porque nos cuentan cómo, bueno, pues el origen, digamos, de Matos, también del delegado del gobierno y del subdelegado, es el mismo. Todos proceden de La Laguna, y hay que decir que, bueno, que es la persona de la que él habla en esa conversación. Dice, voy a ver si puedo hablar con el delegado del gobierno para que no te vayan los agentes a tocarte las narices a tus locales, ¿no? Conecta con tramas laterales, Tito Berni, que estuvimos hace 2 años a tope con ello. Es decir, se ve, no es que haya un caldo cultivo, que hay verdadera corrupción de lo más corriente. bajo. O sea, Bueno, la que da para los niveles, claro. lumpen todos. No, yo creo que buscando igualas, como se dedican a la coca y las putas, pues lo de las putas lo sabíamos, hombre, ahora llega la cocaína. O sea, faltaría más. Pero es que es todo igual. Pero que no es como el príncipe de Holanda con la Logi. No. Es todo con... Bernardo, si era solo $1 millón. Es todo con Estos por $1 millón, con cannabis, con señoras, con sobrinas, con todo muy, muy ciénaga. Hay que recordar que forma parte, que es, bueno, el segundo después de Ángel Víctor Torres en la ejecutiva del partido derecha, en Canarias, pero que sigue teniendo... Sigue ahí, y ahora es vicepresidente del Parlamento. Era que estaba como jefe de gabinete allí, que se lo trajo a Madrid, y aquí está en el ministerio, el de las mascarillas. También. Las mascarillas, o sea que realmente tenemos al ministro de Baja, que recordarnos por... Sí, dice que tiene un cáncer. Pero bueno, supongo cáncer, que podrá... Un cáncer que, oye, que le están tratando y que está muy bien. Claro. O sea, ¿por qué no sale? Pues le viene bien para taparlo. Tendrá que responder a esto, ¿no? Por cierto, hemos estado viendo el de Paradores de Teruel, que no sé de dónde viene. Tiene un aspecto como, no sé, a mí me recuerda pues a Leónidas Trujillo, o sea, ese aspecto y tal. Dice que lleva toda la vida, que ha estado siempre en el mundo de la hostelería. Desde luego, si es así, es un caso de longevidad extraordinario, porque dice que entró en el 73, el año que mataron a Carrero Blanco, entra en el mundo de la hostelería, es decir, en los paradores del movimiento nacional. Y yo creo que no se ha movido desde entonces. Ahora, mal lo ha hecho porque si no ha ascendido y está en el parador de Teruel, que no es el más grande precisamente, ni el más confortable, algo está haciendo. Cuando este tío hablaba ayer con esa chulería típica del antiguo régimen, de usted no sabe con quién está hablando. Estaba hablando en el Senado. Tropezó con el de Vox, no me acuerdo cómo se llama, pero que estuvo bien, y con Ana Beltrán, que es navarra y tiene un carácter. Estuvo muy bien Ana Beltrán. Estuvo muy bien, y el de Vox estuvo bien, y entonces este se les ponía chulo. Oiga, pero vamos a ver, que lo han contado ellos, que no lo ha desmentido Pilarín, no hubo fiesta. Pero ¿qué dice usted? ¿Pero qué dice usted? No, lo ha publicado el diario de Teruel, dice el de Vox, dice, ¿y qué? Aunque lo publique el Heraldo de Aragón y el ABC, estuve por llamarte. Oye, que te señala por el dedo, pero lo que yo no sabía es que lleva ya, pues tú fíjate, desde el año 73, 50 y tantos años cortando el cupón de paradores. De verdad, Teruel tiene grandes cosas, pero el parador no está entre sus monumentos patrimonio de la humanidad. Eso es el mudéjar. Ahora este mudéjarín ha mudado de piel muchas veces y piensa que está como en el antiguo régimen, que hay que defender al jefe, haga lo que haga, publique lo que publica la prensa. Dice, lo dice el diario de Teruel.
Pues no era el diario de Teruel. Piensa que en aquellos años, cuando llegaba el ministro de aquellos años a un parador, llegaba la Hombre, autoridad. pero vamos. Llegaba la autoridad. Algo de Sí, eso señor. parece que sigue teniendo dentro de su cabeza. Bueno, él se puede escudar en que no va a haber un papel que diga nada de eso, naturalmente. Solo faltaba que hubiera un problema Pero y está la alguien declaración. registrara en el hotel que ayer el ministro... Sí, pero hay un o sea, precedente, el parador de Sigüenza, y hay otro precedente idéntico, que es la amenaza a los trabajadores para que no hablen, que eso no lo desmintió, claro, lo hizo él. Dice, pues serán mentiras, infundios. O sea, llaman mentirosos a los trabajadores de paradores. Hay una prueba de peso de que es verdad lo que dicen los funcionarios porque se la están jugando al decirlo. Claro, él, haciendo la pelota a su jefe, va a favor de su interés. Los funcionarios que cuentan lo que de verdad pasó van en contra de sus intereses. Sí, esa es la prueba. Yo doy fiabilidad al que se perjudica diciendo algo. Sí. Y luego hay un punto en el parador de Sigüenza, Ábalos, que se creía Mick Jagger siendo Fernando Esteso. Sí. O sea, cuando tira Un respeto para Esteso, con que canta los papeles que hacía Fernando Esteso, no él como actor. Cuando tira la copa contra la pared con vino tinto. Dice, pero ese sentido, pero tú quién te crees que eres, pero esta gentuza. Soy ¿cómo ha llegado ahí? Torrente en Marbella. Sí, Torrente en Torrente. Ayer Lamentablemente el tópico se impone como una realidad. Ana Beltrán le preguntaba que le decía, cuesta mucho entender o creerle cuando usted está diciendo que bueno, que no se enteró de lo que allí sucedió, que nadie le avisó. ¿Cómo sabe que no había fiesta si usted no se enteró? Que Ábalos llegó con una caravana de prostitutas. Sí. No podemos... Dice, bueno, es que es confidencial, ¿no? La gente que se registra en el Pero es que dijo que no había pasado nada y que él no lo sabía. Sí. Hombre, si no lo sabes, ¿cómo sabes que no ha pasado nada? Dijo una cosa también extraña, ¿no? Algo así como, bueno, me marché cuando terminó el servicio, con una expresión curiosa. Sí, muy de antiguo régimen. A las 12 de la noche, sí. hombre, no, los directores de los paradores no están hasta las 12 de la noche esperando. En fin, pues puede haber cumplido perfectamente un último servicio. Sí, perfectamente sí. por la edad que tiene, lo que estás diciendo. Bueno, pues cubre, digamos, intenta proteger a una situación la que será difícil que no se acabe trascendiendo la verdad, porque las cosas al final, de una manera o de otra... Pero, hombre, claro. Pero él ya estará jubilado. ¿Cómo se mancha, cómo consiguen manchar todo? O sea, hasta una marca tan buena como Paradores, que tienen los mejores sitios de España, los mejores monasterios, que llegaba Fraga y decía, aquí, el mejor sitio. Lo que ha sido para el español medio irse un fin de semana a Paradores, ¿quién no tiene la tarjeta de Paradores? O sea, Paradores era una marca como el Corte Inglés, como una gran marca española. Y ahora mismo que son puticlubes nacionales. Hay que decir que el de Teruel, me duele decirlo, probablemente es el peor, porque hasta el más pequeño, que es el de Villalba, el pueblo de Fraga, está en un torreón del siglo IX, no llega al 10º, que es lo más antiguo que hay, y tiene 7 o 8 habitaciones, pero es una preciosidad. Claro. O sea, y en todos los sitios, tú fíjate, el León, los hostales de los Reyes Católicos, el de Santiago, el de Cuenca. Pero son preciosidades, el de Sigüenza mismo. Eso fue una idea absolutamente genial, además de poner en valor el patrimonio con la hostelería de lujo. Melilla también. En general, en todos los sitios. El carácter que tienen es impresionante, sí. Y además una manera de estructurar España, porque uno de los últimos paradores que se inauguró fue el de Lérida, en un monasterio en la zona antigua, un monasterio muy bonito y está muy bien hecho además. Y lo inauguró Mariano Rajoy, me parece que el día del referéndum, o uno o 2 días antes o después. O sea, era una manera como de seguir estructurando España a contrapelo. Pues el jueves declarará Pilar Alegría, precisamente también le preguntarán por esta cuestión. Bueno, Pero además, si no saben nada, ¿cómo saben que no pasó nada? No. Y si pasó algo, ¿cómo no va a pasar? No, lo único que se puede amparar es que no hay ningún documento ni nada que diga... Una caravana de putas desde Torrente, porque resulta que las de Teruel habían cerrado con el COVID. No. Es que entre la palabra del funcionario y la palabra de este hombre... Lo va a rellenar el recepcionista, ¿no? Aquí se presenta el ministro. Pero claro que no hay ningún papel que pueda decir eso. Pero anda, que no hacían ruido. Ábalos. O sea... Si en los hoteles contarán todo lo que pasa...
Sí. Bueno, tú comentabas que hoy hacía referencia a esa otra caravana, la del Peugeot, Claro. nuestro queridísimo colega Bustos en el Sí. diario El Mundo, ¿no? Y Los está muy gracioso. los tres mosquepedros. Sí. ¡Qué perro! Los tres mosquepedros, Bueno, que y son ahí eso, estaba, Ábalos, claro. Coldo, Cerdán, Bueno, los pues tres Santos Cerdán mosquepedros. publica hoy el debate que el vértigo invade al Partido Socialista ante los riesgos del apoyo a Santos Cerdán. Hoy estamos publicando en Libertad Digital, lo viene publicando Miguel Ángel Pérez, que es inminente ya la entrega de ese informe por parte de la UCO, y bueno, veremos a ver qué es lo que sucede, porque parece evidente o parece claro que a través de esas conversaciones a las que ha tenido acceso los agentes, pues podría quedar en evidencia, aparte del cobro de unas mordidas por precisamente esas adjudicaciones a dedo que se hacían en concreto por ese cupo vasco, así es como se denominaba, Sí. Santos Cerdán en el País Vasco y en Navarra, pero que escondería la financiación irregular del Partido Socialista. Y ahí está Santos Cerdán, que como veis ha desaparecido del panorama ya desde hace muchísimas semanas, meses, diría yo, y veremos a ver qué es lo que sucede. Pero una de las cosas que cuenta Bustos es que este es el que ha gestionado y ha dirigido el blanqueamiento del partido de la ETA. Claro, sí, la entrega de Navarra, y las de su conversaciones Navarra natal, con Puigdemont. totalmente, y luego Puigdemont. Antes que con Bildu y el País Vasco, Sí, en Navarra, señor. donde y claro, es que ha sido el líder de aquello y, Por eso sale y el Zapatero. que ha articulado en realidad la... Por eso ha salido Zapatero a defenderlo. Claro. El gran amigo de la ETA ha sido Zapatero. Recordar que hace un año o 10 meses, no tanto, bueno, un año hace del famoso anuncio de asentismo de los 5 días, y a partir de ahí se hablaba si retiraban a Celdrán o no, porque todo esto ya empezaba, Sí. o sea, había señales, evidencias, y bueno, lo que decís, al final, detrás de la financiación de los partidos, del partido vuelve a aparecer, además con una lógica que ya iremos viendo, no sabemos qué va a decir, pero desde la época de Roldán lo vemos, ¿no? Que el que se dedica a eso retrae una parte. Filesa, Filesa. Defendían, que se dice pronto, al que era de organización del Partido Socialista de Cataluña para el referéndum de la OTAN. Es cuando montan Filesa, Madesa y Time Sport. Que eso, además lo contó Escámez en su día, que estaba en el Central, que era para el referéndum. No, porque es que para no salir de la OTAN. No, pero si ya estamos dentro, ¿por qué hay que hacer un referéndum? ¿Qué pasó? Que le dobló el pulso Felipe a la sociedad española, en lugar de decir vamos a elecciones, yo defiendo, me he equivocado. Todo el mundo se equivoca, estamos ya, nos metió el Parlamento español por mayoría, estamos en la OTAN. Por una cuestión personal de él. Chulería personal. Forzó a un debate nacional. ¿Y qué pasó? Pues que desde entonces eso fue incondicional de Felipe. Se cargó el PSOE. Duró esa segunda legislatura, que todavía hay gente decente en el partido, en la tercera ya lo había laminado todo, echó hasta guerra. Pero hay que recordar que entonces hubo un contable chileno que se llama Van Schoven. Entonces Van Schoven resulta que no le pagaban. Entonces, claro, el que había hecho todas las cuentas de Filesa y tal, las donaciones que obligaban a los bancos a poner dinero, lo sé por el Central y porque Escámez lo contó. Entonces, claro, no le iba él, el inocente, sería del MIR como Boye o algo así, era un chileno ahí en Barcelona que sabía de cuentas, un tío así serio, muy chileno, ¿no? Serio. Y entonces dice, que no me pagáis, vamos hombre. Y va y se va al periódico de Cataluña a denunciarlo. Por supuesto, el Antonio Franco de la época, que no sé si sería él, pues tuvo tantos años, lo metió en el cajón más hondo de su escritorio y no lo sacó. Y como vio que no lo sacaban y llegaba el mes y seguían sin pagarle, entonces se fue a, no sé si era El Mundo o era a un diario 16. Al día siguiente estaba en portada. Era tan evidente, por Van Schoven, por no pagar. Siempre es el detalle. La mujer de Roldán, la mujer de Juan Guerra. Siempre hay un detalle que te falla. ¿Pero por qué? Porque la estructura delictiva es tan enorme que al final ya no la controlas. Y en esto estamos exactamente en lo mismo. ¿Por qué sale Aldama? Cuenta, porque Aldama, todo lo que ha contado Aldama se está revelando certísimo, que chocan con Cerdán y hay una pelea y están reñidos Ábalos y Cerdán, que es su sucesor, por el cupo vasco. Es decir, porque hay unas mordidas que se quiere llevar el otro, que el otro por tradición cree que le tocan a él, y ahí es donde riñen. O sea, no es por la literatura clásica. La base de esa relación es el puticlub. El Rosalex de Pamplona, que es el más cutre de Pamplona. Un puticlub en Pamplona con ese clima tiene que ser peor que lo de Teruel, o sea, horrible. Bueno, y ahí viene el distinguido jurista, que es electricista, que es el Santos Cerdán,
Koldo, que no es ni electricista, que era el portero del puticlub, y de ahí pasan a ser la mano derecha y la mano izquierda de Ábalos. Luego se pelean entre ellos porque hay mucho dinero. Y esa es toda la pelea. Eso es con lo que se rodea Sánchez. Pues claro, es lo que los del Peugeot. Está atado a esto, primero porque no está lejos de todo eso, y segundo porque decidió seguir pegado a todo eso. Él ya Sánchez no tiene ninguna capacidad ya de alejar a Santos Cerdán ni a nadie, ni a Ábalos, como vimos la semana pasada con los WhatsApp. ¿Cómo vas a intentar alejarte o alejar de ti cuando es evidente que has estado dentro y que lo has mantenido dentro? Esa es la realidad, y supongo que él, que astuto es, hay que reconocerlo, de eso es muy consciente, con lo cual no se es ignorar todo esto y seguir para adelante. No se atreven a echarlo del partido. Claro. Dice que está ya en el banquillo del Supremo. Es decir, que va directo a Soto del Real y cuando llegue a juicio formal. Y Santos Cerdán, 3/4 de lo mismo. Claro. Y el hermano, camino del procesamiento, y la mujer, que hay una carrera, ¿no? En línea, unos están unos metros más adelante, unos metros más siempre atrás. Es un misterio por qué ponen a un inútil como Óscar Paradores. Óscar López, que era Paradores. Óscar López es el jefe de este tinglao en esos años. Porque Begoña le dice, le ha cogido manía porque no nos defiende. Claro, es que hemos sabido que en las primarias, que no apoyaba a Sánchez, investigó, quedó con el famoso Villarejo para ver si le daba datos sobre los prostíbulos y saunas gay de Sabiniano, el padre de Begoña. Y claro, eso lo sabía Sabiniano y a Sánchez le da igual, pero a Begoña no lo perdona. Y lo han mandado a Madrid, yo creo que a morir. Eso lo has dicho tú esta mañana, lo has dicho otras veces, y es exactamente así. Él se cree que es ministro premiado. No. A ti te han castigado yendo a Madrid porque no eres capaz de defender el puesto de jefe de gabinete. Sí, para eso te tienes que hacer ministro a Sánchez, ya ves tú lo que le importa. Bueno. Hacerte ministro de transformación digital. Sí. Pero lo que ha sido el castigo a que Ayuso acabe contigo como acaba con otros, que se has devorado sencillamente porque no, en fin. No, es que todo lo talentoso que te crees no fuiste capaz de resolver. ¿Qué hay de Sabiniano? No sabía que Villarejo era más amigo de Sabiniano que de él. Villarejo es el que llamaba a Sabiniano el rey del puterío. Y Sabiniano le decía a Villarejo que es que el problema es que ahora no tenía contactos en Interior y que, claro, sin eso no se puede trabajar. Que es lo que podría haber dicho el Matos de Canarias. De hecho, que, claro, es un asunto privado, dentro de que todo este asunto de la sauna es privado hasta cierto punto, pero se desconoce si ha habido reparto de la herencia o no, porque el padre, Sabiniano, falleció hace un año y por ahí puede ser. Claro, el reparto de la herencia es problemático, ¿no? Por son dos hermanos y la hija de Sabiniano, sin duda. Y hay que decir que el hermano de Sabiniano ha sido condenado a un año de cárcel por forzar a la prostitución de ilegales. Yo creo que esa herencia, si al por rey eso lo digo, Felipe es problemático aceptar ha renunciado esa herencia. a la herencia de su padre, yo creo que lo suyo en una feminista es renunciar a esa herencia y donarla a ONGs de mujeres maltratadas. Desde luego, mientras vives en la Moncloa es un poco difícil gestionar la aceptación de la herencia. Pero ¿cómo va a renunciar si se ha montado una cátedra siendo bachillera? Bueno, se retrasa. Vamos con Nuguela Ansule. Vamos a proteger nuestro cabello. Ya sabéis que frena la caída, fortalece y estimula el crecimiento. Esta es la peor época. Ahora se cae el pelo en la primavera. Y si lo usas, lo notas, de verdad, que se nota. Son productos buenísimos. Los pueden encontrar en sus farmacias de confianza, también en las parafarmacias. Y hoy nos vamos a ir a la farmacia de Javier Pérez, en la avenida de La Coruña, en Lugo. Allí tienen todos los productos de Nuguela Ansule. Hombre, el Colacel hay que mandarse a los trabajadores del Parador de Teruel, injuriados ayer en sede parlamentaria. Y amenazados. Por Pelanas, y amenazados. Y obligados a recoger todas esas toda la basura, a recoger fluidos. Madre mía. En el de Sigüenza habían roto el mando a distancia y la lámpara. Dice, pero sí, ¿qué? Bueno, y le recomienda a uno de los encargados, ¿no?, a una de las personas que está haciendo la limpieza, que se ponga guantes. Sí. Por el tipo de sustancias con las que se podía encontrar y tendría que limpiar. Solo hay 3 sustancias y seguro que en las 3 había restos. Qué gentuza. O sea, es que no sé. Las películas americanas esas de los 80, 90, de adolescentes hormonados, ¿no? Provocando. Los albóndigas van a California. Los albóndigas en remojo, la guerra de los albóndigas. Sobre todo lo imperdonable es lo cutre que es todo. Bueno, claro. Oye, es que el mundo de la prostitución no es muy cutre. O sea, no es Madame Claude, ¿eh? No. Son las tías de Torrente. O sea, bueno, pues con la C.
¿Qué tal? Muy buenos días. En Es Radio sabemos cómo cuidarnos y cómo entender de forma correcta y efectiva el cuidado de nuestra salud, la que se ve a través de la piel, nuestras uñas o nuestro cabello, y la que no se ve pero funciona de sostén para todo nuestro organismo. Y como lo sabemos, también sabemos que Colacén Antios de Mundo Natural es nuestro mejor aliado para combatir los radicales libres y luchar contra el envejecimiento prematuro. Colacén Antios de Mundo Natural es tan efectivo porque nos ayuda a fabricar de manera endógena colágeno que empieza a flaquear cumplidos poco más de los 30. Siempre será más efectivo el colágeno que nosotros fabriquemos que el que podamos incorporar desde fuera. De este modo retrasamos el envejecimiento, el que se ve en la piel y el que va por dentro. Colacén Antios es tan efectivo gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción del colágeno. El resultado, pues lucimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera, al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos. Llamen al teléfono de información, pedidos y asesoramiento gratuito 91-446-0000. Pregunten a su farmacéutico dietista en la web www.parafarmaciamundonatural.es o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Sergio, Naturgy. No sé si sabéis cuál es el mejor programa para ahorrar con una lavadora, pues todo el mundo pensará que puede ser el más corto, pero no, es el modo eco, ya que usándolo ahorras un 33% de energía y un 36% de agua, cosa que no está nada mal. Pues si empiezas a seguir al equipo ahorro en las redes sociales de Naturgy, encontrarás muchos más consejos como este para seguir ahorrando energía. Bueno, ¿alguna cosa más antes de hacer una pausa y luego ya nos vamos a las novedades, a los oyentes? Hoy es muy interesante todo lo que se publica al respecto de ese Congreso del Partido Popular que se va a celebrar los próximos días 5 y 6 del mes de julio. Ayer se presentó y se aprobaron, pues digamos, los miembros de las diferentes ponencias en el Partido Popular. Luego tuvo lugar ya por la tarde la presentación del libro de Esperanza Aguirre. Allí estuvo Ayuso y de alguna manera, pues vino a apuntalar lo referido en la sesión matutina, ¿no? en Génova. Pero hay un artículo muy interesante en ABC de Sostres, que es la continuación de un artículo demoledor que publicaba el propio Sostres este fin de semana también contra el Partido Popular y contra Feijóo en concreto. Contra Feijóo. Era para votar al PP. Es una serie que tiene Sostres. Sí, es una serie, pero lo que hoy publica Sostres, y es yo creo que más información que opinión al respecto de Alejandro Fernández, es muy pero que muy interesante. Viene a decir que Alejandro Fernández está convencido de que Feijóo está esperando a llegar a Moncloa para directamente acabar, digamos, con su liderazgo en Cataluña. Lógicamente, en el Partido Popular, en la dirección nacional, saben de la cantidad, digamos, de militancia que apoya a Alejandro Fernández, es decir, un congreso, lógicamente, donde votase la militancia, lo ganaría Alejandro Fernández. Sirera, aparece la figura de Sirera, pero resulta que Sirera y Alejandro Fernández son personas que tienen una buenísima relación y Sirera no está por la labor tampoco de enfrentarse a Fernández como en su día hizo. No es un líder, lo fue 10 minutos. Como en su día hizo Dolors Montserrat, reconociendo la propia Dolors Montserrat el error que cometió y ahora mismo ya desde Europa diciendo que ella lógicamente en esa batalla no va a entrar. ¿Cree Sirera, y estos son fuentes, o me imagino que será una conversación que ha tenido con Sostres, que esta idea de la eliminación de su liderazgo en Cataluña y tal es algo más que está en la cabeza de Alejandro Fernández que del propio Alberto Núñez Feijóo? Pero lo cierto es que Alejandro Fernández está en una batalla ideológica, lo hemos visto recientemente en su libro extraordinario, que no ahora mismo él no ve o no identifica en Génova, ¿no? Y todo lo que aporta, como digo, es muy, muy interesante. Me parece que es más información que opinión, y es verdad que es la continuación de ese artículo en donde básicamente... Lo mejor es lo del Tupper. Lo del Tupperware. Es el leitmotiv que él tiene. Yo creo que ha hecho 3 o 4 artículos con la misma tesis, ¿no? La de Salvador. Con respecto a Alejandro Fernández, hay que decir que está presentando su libro por toda España con mucho éxito. Claro. Con mucho éxito, yendo a sitios, pues que la política catalana no es... y está recogiendo, yo creo que mucho interés por los medios. El otro día estuvo en Valencia, por la gente que va a verlo. Peiró publicó el otro día en El País, por cierto, también un artículo extraordinario. El libro es un libro muy interesante donde Alejandro Fernández es consciente, no de que rompa amarras, porque creo que no las rompe, pero que
que rompe, es de que se descubre y no quiere, digamos, dar lugar a equívocos. A equívocos, que hay una situación evidente de cómo ven las cosas y cómo es percibido por Génova, y eso es así. Yo creo que Alejandro Fernández está en el sitio correcto, o sea, él tiene la idea adecuada de lo que debe ser la derecha y el Partido Popular en Barcelona y en Cataluña, y cuando esto lo decimos por aquí, entonces ya sabéis que se le discute o se le minimiza de otra manera diciendo ya, pero no trabaja o no controla el partido, no visita el partido. Ese es el tema de fondo. Pero yo creo que hace bien, es consecuente y no debe bajarse de la línea que tiene. Oye, y luego en el futuro pasarán las cosas que tengan que pasar, pero no tendría mucho sentido, ni le pega al personaje, que hiciera un quiebro para intentar aparentar lo que a diferencia de lo que dijo Soraya, tiene toda la perspectiva, Alejandro Fernández, de lo que es el PP en Cataluña. Yo, que vivo y soy de allí, el poco voto que tiene el PP después de una larga trayectoria de traiciones constantes al electorado constitucionalista catalán, lo tiene gracias a Alejandro Fernández. O sea, en el momento que Alejandro Fernández dejara de ser el líder del partido, no se le votaría al PP más. O sea, porque Vox en Cataluña, curiosamente, está muy fuerte y se podrían pasar perfectamente a Vox. En cuanto a Dani Sirera, lo conozco bien, es una buena persona y no tiene ningún problema con Alejandro Fernández. O sea, están muy unidos y tienen una visión diferente en la manera de trabajar, pero muy coincidente. Es que Alejandro Fernández está haciendo la única política posible que el PP puede hacer en Cataluña, que es oponerse, porque es que contemporizando con los círculos, con los secuestres y los tal y cual y pascual, no vas a conseguir ni un solo voto más. Pero esa fue la raíz de la crisis del PP en tiempos de Rajoy. Claro. Lo peor que se puede decir de Feijóo es que no se acuerda de lo que pasó con Feijóo, el que quiera con Rajoy, que es el que quiera irse al Partido Conservador que se vaya, el que quiera irse al Partido Liberal que se vaya. Eso lo hizo el siniestro Mariano Rajoy, a quien debe la derecha la catástrofe en que se ha metido. Él, cuando va a las elecciones y las pierde con Zapatero, por poco, tiene muy buen resultado. Y entonces decide, sálveme yo, sálveme Dios, y entonces decide cargarse la oposición. Se carga a Zaplana y a Cebes, que habían hecho la oposición en el Parlamento, muy bien, además, es toda la historia cuando el 11M y tal, se pone ideológicamente en manos de Gallardón, es decir, hay que llevarse con la izquierda, y luego encarga a Lasalle, que es el hombre de confianza de Soraya. Soraya despreciaba al Partido Popular, sigue despreciándolo, y no digamos ya a los votantes del Partido Popular. Soraya se consideraba un ser superior. Bien, y entonces entre Soraya y Cospedal montan, a ver quién ganaba, el tinglado, el Congreso de Bulgaria, capital Valencia. Y ahí se producen dos cosas: que el joven Arenas y el aparato del partido se pone a cambiar y a dejar de hacer oposición a Zapatero, que es la tesis de Rajoy, que es la de Soraya y que sirve Lasalle, y encargan para ese Congreso una potencia política que la encargan a 3 personas: Alicia Sánchez Camacho, Cataluña, María San Gil, el País Vasco, y Soria, Canarias. Entonces, la primera que presenta, digamos, el primer boceto o esquema de ponencia política lo hace María San Gil. Y entonces dice que de ninguna manera se puede caer, que era la tesis básica, en pactar con los nacionalistas y ni en esperar un futuro de gobierno con los nacionalistas, que eso se acabó, que mata al Partido Popular y no va a heredar, digamos, lo que pasó en tiempos de Aznar. Como eso era muy desagradable y no es lo que quería oír Mariano, entonces Soria, luego apuñalado por el vampiro Montoro, se pone gracioso y le dice: he recibido tu texto, María, arriba España. Partido por el que mucha gente votaba al PP, que es el PP vasco, el PP de Gregorio Ordóñez, de Miguel Ángel Blanco, el PP de Jaime Mayor Oreja, de María San Gil, de Ortega Lara. La última generación de políticos admirables que ha habido en España. Que ha habido allí. Bueno, eso acaba yéndose del partido María San Gil, y se va también Ortega Lara con María San Gil. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en otra cosa que Esperanza Aguirre no quiere recordar, es que ella no se presentó en el Congreso de Valencia cuando se le pidió. Fletó a este chico que son 2 hermanos, que decía Pedro J. el Kennedy español, Juan Costa. Pues un Costa
que no era ni costa, ni costo, ni coste, no era nada. Era una camisa almidonada, nada más, no había persona, no había ideas, no había nada. Pero Esperanza Aguirre, que tenía el peso y el respaldo de Aznar, no quiso pelear con el partido, porque esta es muy de Esperanza. Entonces el problema es que Mariano entiende que para que le perdone la vida, que esto lo repitió luego Casado, para que le perdone la vida el PSOE, tiene que aniquilar al partido. Y entonces lo aniquila, efectivamente. Y dice aquello en Elche, en un mitin, que el que quiera irse al Partido Liberal que se vaya, el que quiera irse al Partido Conservador que se vaya. De ahí viene Ciudadanos y Vox, que es lo más importante. ¿Qué pasa? Que tiene la suerte Mariano de que llega la crisis económica, Zapatero ni se presenta a las elecciones y año y medio después de apuñalar al partido, dejarlo hecho polvo, tiene una mayoría absoluta. ¿Qué pasa? Que como la ponencia política es que no había que hacer nada, nada hizo y nada deshizo de lo que había prometido en campaña que iba a deshacer. ¿Por qué? Primero porque es un miserable y un traidor. Luego porque desprecia a sus votantes. Luego porque la fuerte, la que gana la batalla con Cospedal, es Soraya, que es un cáncer del partido. Pero el cáncer es la galvana, la cobardía, el desprecio al votante. No dar nunca una batalla ideológica, buscar el poder. ¿El poder para qué? Para disfrutarlo, no para hacer nada. No hubo ningún proyecto de Rajoy, ninguno, ni en contrario a los enemigos, ni a favor de un proyecto. Es el fantasma que ahora tenemos que estar cuidadosos. Y es lo que aparece ahora de nuevo. ¿Qué es esta historia, esta ponencia? Como hay elecciones en Castilla y León y en Andalucía ya, en unos meses, vamos a poner a Juanma Moreno y a Mañueco. Vamos a ver, esto es una ponencia política, no es electoral. Y además ninguno necesita eso, si van solos. Está con mayoría absoluta y acabará en mayoría absoluta también Mañueco, porque además allí Vox se ha roto, se ha ido Gallardo, ha puesto verde al partido, etcétera. Pero sobre todo, ¿qué piensa el PP? ¿Qué piensa Feijóo si llega al poder? Yo no sé, y yo voto al PP, yo no sé qué piensa hacer, por ejemplo, con toda la política esta de feminazi, la política de género. ¿Qué va a hacer con la ley de violencia de género? La va a abolir, que debería abolirla, porque es la madre de la ley trans, la del sí es sí, todo viene de la ley de violencia de género. La ley de memoria histórica, la va a derogar de una vez. Esto es básico. ¿Qué pasa con la cuestión fiscal? Porque no es lo mismo Madrid que Andalucía, ni te cuento otros lugares. Pero, y luego, ¿qué piensa de la eutanasia? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué piensa? ¿Cómo va a combatir la corrupción? ¿Qué política se va a seguir? Que es volvemos a lo de siempre, con el nacionalismo catalán y el vasco. Es que González Pons dijo hace unos meses, cuando creían, porque son tontos de baba, se creen lo que les conviene, no la realidad, que es que Junts sea un partido impecablemente democrático. Impecable, y acaban de dar un golpe de Estado. Y eso es lo que conecta con lo que hablábamos de Alejandro Fernández. El gran problema que tiene Alejandro Fernández con Feijóo es que Feijóo, la dirección del PP, entienden que antes que después hay que entenderse con Junts, que es lo que dijo Esteban González Pons, y Alejandro Fernández desde allí sabe que eso es imposible y conecta con María San Gil cuando dijo es imposible que no debemos entendernos con el nacionalismo. Y efectivamente desde aquel año 10, 11 el PP se enfrenta periódicamente al tema de la recuperación del poder. ¿Cómo? Estamos en la misma tentativa. Le pasó también a Casado de alguna manera en la idea de oye, si es que lo podemos heredar porque lo están haciendo tan mal por la corrupción, por la economía, pero no es la misma circunstancia de la crisis económica del año 9, es decir, por mucho que tal, la economía no te va a dar el cambio. Y efectivamente esto no puede ser solo una plataforma con el único propósito de alcanzar el poder desde el punto de vista de la técnica, para alcanzar el poder, porque a lo mejor si no tienes nada detrás es insuficiente. Es que cuando dicen que Alejandro Fernández no viaja, no se mueve, Alejandro Fernández es un señor de Tarragona, no es de Barcelona. Y es de Tarragona, no forma parte del establishment de Barcelona en absoluto. Y Tarragona es una ciudad muy pequeña, es más pequeña que Lérida, es una ciudad pequeña. Es un hombre que está metido en el mundo independentista, en una ciudad pequeña. Y hay que recordar también la sensación que se quedó al votante constitucionalista de las regiones separatistas oyendo a Bendodo, recién llegado Feijóo, hablar de nacionalidades. Sí.
Pues decía, pero ¿qué me estás contando? Es como la traición de Casado con las banderas, o sea, esa condición arenosa del PP, Sí. que en el momento que nos conviene, que nunca acaba de presentar batalla. El PP tiene un ejemplo claro de cómo se gana, y lo tiene aquí, lo tiene con Isabel Díaz Ayuso. Haz lo que hace ella. Haz lo que hace ella y ganarás, porque lo que quiere el votante es verse defendido. Pero votante. Ellos no quieren. Ayuso, fíjate las campañas que lleva en contra. Ellos no quieren eso, ¿eh? A mí que me perdonen. Claro, Juanma es muy Moreno duro. diciendo Griñán no tiene que entrar en la cárcel. Que no tiene que entrar en la Porque es cárcel. incómodo para ellos. Hay que recordar Claro. que en la presentación, simplemente como apunte del libro de Alejandro aquí en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, no acudió nadie del partido, nadie de la dirección. Nadie. Estuvo Cayetana, que sí. sí, que es la Fue que la beligerante prologa el libre. partido. Y hay que recordar también que cuando El libro, Cayetana, y esto habla también de la calidad personal de Alejandro, que al final todo va a eso, a la calidad personal de la gente. Cuando Cayetana desembarcó en Cataluña, Cayetana es un peso muy pesado y podía sentir una envidia natural, un resquemor. ¿Qué va? Se puso inmediatamente a favor de Cayetana, porque es un hombre que está seguro de sí mismo. Ha defendido Claro. cuando estuvo 3 veces ya despedido, porque hay que recordar que es que lo habían echado ya. Pero no encontraban con quién No sustituir. encontraban con quién, porque además Dolores Montserrat dijo, no, yo estoy en Ese otra es el tema, liga. que encima ella no quiere. Claro, Se dice, empeña hombre, es que eso es muy pesado. en darle algo que ella no quiere. Bueno, vamos a hacer Venga, una vamos. pausa y seguimos y a ver luego los oyentes por dónde van, aparte de Melody. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo es muy fácil de comentar. Algún chubasco suelto y buen tiempo en Canarias para compensar el sofocón a leer la prensa casi todos los días. Las temperaturas van subiendo poco a poco, 26 de máxima en Madrid, 33 ya de máxima en Murcia y la mínima Burgos 5 grados. Y en la bolsa, Luis Fernando. Pues mira, buenas noticias para el IBEX 35. En este momento sube con fuerza un 1,28% arriba, 14.266 puntos para nuestro principal indicador, que en lo que va de año supera ya con creces la rentabilidad del 20%. Va camino de cazar el 30%, veremos si es capaz de Qué hacerlo. barbaridad. Veremos lo que dura. Y sí, bueno, hasta el próximo tropezón. Ten en cuenta que esta semana hemos conocido que Moody's ha bajado la calificación de crédito de Estados Unidos. Cuando lo hizo Fitch Rating cayó, creo que fue un 11% la bolsa americana. Cuando se lo hizo Standard & Poor's creo que cayó un 20%. De momento habrá que esperar a ver qué hace la bolsa. Bueno, noticia de interés cultural de la ONCE, Verónica. Hablamos de Rosario porque arranca gira este jueves en Madrid y presenta así su nuevo álbum, Universo de Ley, en el Teatro Albéniz. Va a actuar el jueves y el viernes. Hay que decir que las entradas están totalmente agotadas, pero quien quiera hay otras fechas como en Valencia, Segovia o Córdoba. Va a estar durante todo este verano actuando, pero en Madrid pues entradas agotadas, 2 días Teatro Albéniz. Pero fíjate que es que ahora coges con el AVE, en 1 hora estás en Segovia, en 1 hora estás en Córdoba. En Segovia en 15 media hora. minutos. Eso es verdad. En 20 minutos he Yo tardado. digo en ahora ir a que es para mí la La unidad unidad de básica de medida, porque De viajar, venimos la unidad de por medida de horas viajar. de tren. Bueno, pero es que en Zaragoza es 1 hora y 10 Se han minutos. pequeñecido la península muchísimo. No, la O península... sea, no hace falta hacer noche ya en ningún sitio. Sí, de eso se quejan los hosteleros. Y los deparadores también. Venga, una pausa. Bueno, hoy anda que no hay material, ¿eh? Sí, pero antes de escuchar a los oyentes os voy a pedir que prestéis atención a esto que vamos a escuchar. Hay muchos más chalés como que tú estuviste y pisos y hoteles y muchas niñas y niños pasan por lo que tú pasaste. Es que no te puedes imaginar cuántos. Meritxell lleva mucho tiempo animando a las víctimas a que denuncien. Es que en verdad yo hice lo que quería. Ya, pero tú habrías hecho lo mismo sin que te dieran algo a cambio. No. Pues eso es prostitución, Jara. Y no existen niños y niñas prostitutas. Son víctimas de abuso. Y los adultos que tienen relaciones con estas niñas son los culpables. Entonces, ¿por qué a ellos no les hacen nada? Pues porque hay mucha gente que no quiere que esto se sepa. Bueno, pues esto que acabamos de escuchar es un fragmento de Las chicas de la estación, una película de Juana Macías basada en el caso de las menores tuteladas prostituidas en Baleares. Una cinta, además, en la que se refleja cómo engañan y cómo prostituyen a estas chicas de familias desestructuradas. Son padres yonkis o que ha muerto el padre o la madre, o menas,
ojo, o menas. Pues todo, Federico, a cambio de nada, de un poco de dinero o de algún capricho, mientras las autoridades miran de manera sistemática para otro lado. Esta película es también perfecta para hablar del caso de la niña de 12 años tutelada de Cataluña, que abordábamos esta mañana. Hemos preguntado, como en la película, ¿quién no quiere que se sepa lo que está pasando en esos centros tutelados? Y hay muy poquitas dudas. A la vuelta escuchamos a los oyentes y un testimonio muy revelador que nos llega desde Las Palmas de Gran Canaria. Es la mañana. Es radio. Bueno, pues a ver. Vamos allá, porque este asunto, el de las menores tuteladas prostituidas, es quizás, yo creo que uno de los que más comentarios genera siempre que lo abordamos, ya sea ahora en Cataluña, pero también en Valencia o en Baleares en otros momentos. Respecto al caso que nos ocupa hoy, el de la mal llamada Pelicot española, en Instagram los oyentes reparten responsabilidades sobre lo sucedido y sobre el silencio que ha acercado siempre este caso. Ángel Díaz señala a la Generalidad, Menchu Laj a Salvadorilla, M. Lourdes Cantero pone el acento en la doble moral. Se investigan los casos de pederastia en la Iglesia, pero no en la política. Ahí nunca se entra. Y Carbo Díaz se pregunta, y esto es clave, ¿dónde está el defensor del menor? Y antes de la pausa escuchábamos un fragmento de esa película y os comentaba también que nos había llegado un testimonio, yo creo que muy interesante. Es una abogada de Las Palmas de Gran Canaria, se llama Irma, es oyente fiel del programa, y nos pone sobre la pista de lo que puede estar sucediendo, y son las ONG. Qué escándalo de la casa esta tutelada en Barcelona, violar a una niña de 12 años. Desde luego, es que aquí te levantas y con estos socialistas cada día es un escándalo. Pero chico, aquí no dimite nadie. ¿Dónde está la señora Irene Montero? Hermana, yo sí te creo, ¿dónde está? Anda, ¿se imagina que esto pasa en una comunidad donde gobierne el PP? ¿Quién lo tapa? Estamos por ella y seguimos para arriba. Todos callados como sobrinas. Todos callados como sobrinas. Por favor, que alguien le pregunte al santo rufián qué es lo que pasa. Porque es su partido. ¡Qué asquerosos! La no información sobre los abusos en Cataluña y otras regiones por parte de la izquierda demuestra el control absoluto sobre los medios. En el fondo, la prostitución y la coca es el deporte favorito de los diputeros socialistas, que estos juegan en primera división y van a paradores, mientras que pues las tramas de Valencia, Barcelona y otras, esos juegan en segunda o en tercera división, porque los posibles son menos y de otra manera. Los menores tutelados por las comunidades autónomas son la presa fácil de los delincuentes. Ayer, sin ir más lejos, en Gran Canaria se cerró por orden de un juez un centro de menores en la zona de Bandama, siendo detenidos los trabajadores del mismo, gran parte de los trabajadores del mismo, por presuntos delitos que no eran de orden sexual, pero eran de odio, de lesiones, de omisión del deber de impedir la comisión de delitos en el centro. Y muchas veces la gestión de estos centros se delega en ONG y no son gestionados directamente por las comunidades autónomas. Así que hay un gran descontrol y una gran desprotección para los menores. Y ahí hay que añadir una cosa. Dice en el gobierno, vamos a ver, Irene Montero, que cristaliza en adoquín, pero siempre en la dirección de esta gentuza, es la que defendió públicamente que un menor puede tener sexo con un mayor porque voluntariamente lo quiere. Se le ha dicho, hombre, si es menor para votar, no es menor para acostarse con su abuelo. No, porque la libertad del menor de tener relaciones, hay que enseñar a los niños lo que es el sexo, y ahí entramos en la pedofilia camuflada de la educación sexual, que es toquémonos todos. Todo viene del 68. No hay límite de edad para el sexo, ni por arriba ni por abajo. Esto lo estudió Ratzinger, yo lo cuento en el libro del retorno de la vuelta del comunismo, que él lo estudia y llega a la conclusión de que la tolerancia para la pederastia en la Iglesia, etc., todo viene de que han asumido la ideología del sexo del 68. ¿Cuál es? No hay edad para el sexo, ni hay tabúes, pero ni el de los padres, ni el incesto, ni la edad que es fundamental. No, el sexo es placer y como es placer, pues es placer. Vamos a ver, cuando a un mayor disfruta con el menor, aunque el menor disfrute con el mayor en ese momento, luego le pasa la factura. Todos los libros que hay autobiográficos de hijos de líderes del 68
tanto alemanes como franceses, son estremecedores. No se libra nadie. Acaban suicidándose casi todos. Total, porque se dan cuenta de que papá tan guay, papá tan progre, tan rojo, resulta que es que papá tenía 50 años y ella tenía 11. Igual que no le dejas conducir, ¿no? Firmar un cheque. Exactamente lo mismo, forma parte de la maduración. La mayor parte de los casos de abuso en menores que se dan no en países como Francia o Alemania, en España, son dentro del entorno familiar, y dentro de ese entorno familiar hay muchos casos en donde había un conocimiento por parte del cónyuge, en este caso de la madre. Esto se está dando. O sea, y las madres que impiden que las niñas denuncien. Bueno, o que miran a otro lado. Sí, las dos casos. Miran a otro lado. Eso siempre. Pero además, ¿por qué? Pues porque un caso de incesto, un caso de abuso dentro de un entorno familiar, denunciarlo es romper absolutamente con todo. Y ahí no, ya romper sabes, la familia. Lo que pasa es que eso, cuando está en el ámbito privado, es terrorífico, ¿no? Terrible. No sé si es difícil controlar o no, pero es un estadio. Pero cuando una administración o en el espacio público se empieza a avalar esta idea de que eso trasciende completamente, porque estás, no te voy a decir que legitimando, pero bueno, estás abriendo las puertas a que todas las aberraciones, los abusos, las víctimas, bueno, pues que de alguna manera se articule un discurso de que, bueno, eso también forma parte de la libertad del menor, un menor que no ha madurado nada. Yolanda una persona Díaz, que tiene el sistema inmunológico sin desarrollar, o sea, casi todos sin desarrollar. Físicamente son más propensos a coger cualquier tipo de enfermedades, aparte de ser personas que se quedan rotas para siempre. Bueno, recordad los dos casos de pederastia protegidos por Yolanda Díaz, de un íntimo colaborador suyo, en 2 ocasiones, 2 veces detenido, y echó a los que lo denunciaron y luego lo protegió en la Junta. Exactamente. Y luego saltó el otro tema, sí. Detenido además por los Estados Unidos por formar parte de una red internacional de pederastas que se cambiaban archivos. Uno de los primeros candidatos de Podemos que se retiró la candidatura, que me parece que era por Castilla-León, de Burgos, era un condenado por abusos sexuales a un niño de 3 años. Sí, señor. Y estaba condenado, eso no era un hearsay, es que estaba condenado, es que es una especie de querencia enfermiza hacia los límites. Que no, es romper los límites. Cuando no pero si es que vuelvo a lo de Irene Montero. ¿Qué dice Irene Montero? Que no ha dicho nada propio en su vida. Lo que oye... ¿Y qué oye de Pablo Iglesias? Eso el 68, todo vale. Marxismo, después de que la lucha de clases se les ha quedado quebrada y no sirve y la como lucha palanca, de sexos sí, pero ¿quién lo pagan? Los hijos. ¿Quién lo pagan? Los menores. ¿Quién se beneficia? El pederasta. La ley del sí es sí, ¿a quién ha favorecido? A violadores y pederastas, sobre todo a pederastas. En fin, vamos a ver si ha pasado alguna cosa. Sí, han pasado cosas. Además, si es que esto es un no parar. Siempre pasan cosas. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. No tenemos una buena noticia del Vaticano. Cuéntalo. Lo de Paglia. Sí. No, que para... El Papa lo primero que ha hecho. Sí, como a las personas se les juzgan por sus actos más que por lo que dicen, el lunes posterior a la misa de inauguración del domingo, lo primero que ha hecho el Papa León XIV es destituir de la presidencia, me parece que era del Instituto Teológico Juan Pablo II, a un obispo italiano que se llama Vincenzo Paglia. Busquen ustedes Paglia Frescos Catedral en Google, que era muy amigo de Francisco y que había encargado, entre otras muchas maldades, había encargado un fresco para la catedral de su diócesis homoerótico, siguiendo sus indicaciones, y la única límite que ponía es que no fuera acto sexual explícito, pero todo lo demás sí. Todo era implícito. Y incluso sale él retratado en el fresco, o sea, entre medio de la orgía está él, y eso está en el altar mayor. Solo por eso, entonces nadie podía entender qué hacía este Paglia todavía mandando tanto en el Vaticano. Bueno, era muy amigo de Bergoglio, pero es que ¿cómo lo habrá visto este otro? Que el primer día, el lunes, lo primero que ha dicho, venga, vamos a quitar. Lo más llamativo, por lo que estás contando, es que el cargo de este cardenal era canciller del Instituto Teológico Juan Pablo II, bien, para las ciencias del matrimonio y la familia.
Bueno, claro, llegó a la conclusión tenía una de visión un poco que la ciencia escorada, hay que revisarla, hay que revisar el paradigma científico. Me parece que lo ha sustituido el vicario de Roma, el obispo vicario de Roma, y dice, venga, pues este. A ver, y luego ya veremos. Y luego ya veremos, pero... Espera, que queda otra cosa, el dicasterio para la cosa de los derechos laborales y tal. Ahí Francisco colocó un delincuente comunista, se llama Juan Grabois. Y este Grabois es un sicario de Cristina Kirchner, como era Francisco. Y este prometió, cuando llega Milei, que habría ríos de sangre si Milei aplicaba su programa. Empezó hasta que, claro, el primer río de sangre es que los metieron en la cárcel a los primeros que quisieron cortar la circulación. Y ahora o van por la acera y con permiso o van a la cárcel. Ya se acabó. Entonces este siguió subiendo hasta que alguien le grabó, intenta copar una finca de un rico, por supuesto para quedársela, claro. Y entonces los que cuidaban el césped lo detienen. Todo esto está grabado. Y entonces él dice, usted no sabe con quién está hablando, pero yo soy el íntimo del Papa, yo soy el chico del Papa, y lo era, el sindicalista del Papa que está todavía en el dicasterio de estas cosas y tal. Entonces, claro, ahora, ¿qué va a pasar? Porque, claro, con Meloni se lleva divinamente. Meloni que ha despedido al marido por hacer orgías, organizarlas en la televisión. Este Grabois ahora ya le va muy mal, porque encima Milei está arrasando en todas partes, etcétera. Y ahora el Papa, ¿qué va a hacer con ese dicasterio del delincuente de Juan Grabois? En la grabación decía, che, esto es por la plata, ni ideas, ni sociedad, es la plata, la plata. Se lo grabaron, pues por supuesto Francisco lo archivó, pero va a encontrar un material el Papa nuevo tremendo. A ver, ¿qué pasa hoy, Vanessa? Bueno, pues ¿qué ha pasado? Que se ha registrado una caída general en la red de telefonía fija de Telefónica en todo el país. Está afectando especialmente a los centros de emergencias del 112, así que todas las comunidades ya han habilitado líneas móviles con números de teléfonos alternativos que se pueden consultar a través de las redes sociales de cada comunidad. En Valencia o en Aragón, por ejemplo, es verdad que ya se está restableciendo el servicio, pero todavía hay errores, así que conviene mantenerse informado a través de los canales oficiales. La incidencia se ha producido esta madrugada, se prolonga desde entonces. La noticia la hemos conocido hace más o menos una hora y se produce con el apagón aún reciente. Y precisamente minutos antes de conocerla, la ministra Agessen estaba siendo entrevistada en Onda Cero, donde estaba reconociendo que los operadores siguen operando con el sistema reforzado. El ejemplo que ella pone es que es como poner un antibiótico de amplio espectro a un paciente que sabes que tiene algo, porque, como reitera, las causas todavía se desconocen. Cuando sepamos las causas vendrán las responsabilidades, con lo cual me sorprende mucho que en España vea tantas opiniones que vayan directamente a cortar cabezas sin tener esas causas. Pero si las causas, ella es la causa. Siguen entrando más, es una indigestión de renovables. ¿Es culpa de las renovables? No, y de las nucleares menos. Pero como no hicieron si es que el otro día salió una información que la gente le ha dado poca importancia, que Pedro, o sea, le dijo a la jefa de esta señora, la responsable de todo lo de la Dana, y a ella, que quería ser el primero en dar la noticia de que España es el primer país sin nucleares. O que hay un día que opera con 0 nucleares. Exactamente. Que te da la pinta de que el apagón apuntaba ahí, que cada vez estaban tensando más para meter más renovables, ir rebajando las otras, entre otras cosas porque tienen que ir probando, porque se supone que en el 27 nos quedamos sin Almará, tienen que ir probando el escenario inminente casi de que te encuentres sin energía nuclear. El otro día estuvo en un triste, cuando estaba hablando, es decir, mintiendo, porque además estás más tonta, es que es como como la becaria que hace Carlos Latre. O sea, la becaria, tú la ves y dices, pero ¿cómo que ministra? ¿Será secretaria o alguien que le lleva los papeles? No, es la ministra. Justo cuando estaba hablando, hubo un apunte de tal y se arregló sobre la marcha. Estuvo a punto del segundo apagón justo cuando hablaba ella. Tercero ahora. ¿Y esto será sabotaje? Si es Telefónica, no es sabotaje. Estaban actualizando la red en ese momento, parece que se ha debido a un error. Pero llaman a actualizar la red. Ha sido grave, ha empezado además, ya a mí a las 8 menos 20 o por ahí me han avisado porque teníamos problemas. Había muchas páginas web con problemas en España para actualizarse. O sea, no podíamos actualizar la página. Se podía consultar lo que había, pero no podía renovarla. Y además Telefónica siempre ha funcionado muy bien. Ahora también. El hackeo, como se ha visto que España, esto es la casa de Tócame Roque, a saber.
Bueno, y Feijóo está presentando el proyecto del Partido Popular. En ese acto está en estos momentos Luis Díaz, recogiendo cómo va a ser esa estrategia, centrada sobre todo, Luis, en desmontar el argumentario del Gobierno. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Un día después de esa Junta Directiva Nacional en Génova, Feijóo ha llegado hasta este desayuno informativo acompañado de la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, también de varios dirigentes como el alcalde José Luis Martínez Almeida. Aquí el líder del PP ha subrayado la necesidad de un cambio político en España tras el deterioro que vive nuestro país con los escándalos diarios que salpican al gobierno y al entorno personal del presidente. Feijóo ha pedido salir de la trampa, dice, de aquellos que quieren convertir la política en algo sucio con leyes a medida, ataques a los jueces, apagones, Ábalos, Koldo y con el separatismo como guía del gobierno. El líder de la oposición ha insistido en recuperar la igualdad perdida y en acabar con las instituciones al servicio de Sánchez. Lo escuchamos. Estamos en un país sin mayoría parlamentaria, sin presupuestos y, lo que es peor, sin límite, corrupción incluida, para intentar sobrevivir todo lo anterior. Eurovisión es el nuevo Franco del gobierno. Ojalá fuese una broma y no se hubiesen montado un festival de escándalos. En mi opinión, la primera preocupación del señor Sánchez no es quién cante en Eurovisión, sino quién cante en su partido. La agenda del cambio que ofrece el Partido Popular es la agenda real de la gente. Y ya está bien de que en España todo lo condicione la vanidad y el miedo a un solo hombre. Y por eso el Congreso del Partido Popular va a ofrecer un cambio valiente que sustituya un proyecto de poder personal que hoy dirige la Moncloa por un proyecto de libertad y un proyecto de prosperidad para los españoles. También otra de las personas que han acompañado a Feijóo ha sido Esperanza Aguirre, que ayer presentó su libro junto a Isabel Díaz Ayuso. La exdirigente madrileña ha instado a que el Partido Popular siga dando la batalla cultural tal y como hace la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tenemos que dar más la batalla cultural. Yo estoy en el PP y la doy, Isabel está en el PP y la da, y Feijóo recientemente la ha dado con el tema de la vivienda y con el tema de las nucleares. O sea, estoy muy contento. Un acto centrado en esa hoja de ruta de cara al Congreso Nacional de julio para ofrecer un cambio valiente bajo un proyecto de libertad y prosperidad. Bueno, y terminamos con Barajas porque después de que Almeida dijera ayer que el presidente de AENA trabaja más como diputado del PSC que como gestor de una empresa con una responsabilidad crucial en el aeropuerto, pues Lucena acaba de responder por carta al alcalde, solicita una reunión urgente, compara la gestión en Madrid con la textual diligente gestión de las instituciones públicas catalanas en un problema similar en el Prat. Le dice que lo que ocurre en Barajas es su responsabilidad porque todos los espacios públicos del aeropuerto pertenecen íntegramente al municipio de Madrid y Consorna añade que, dada su condición de abogado del Estado y sus sólidos conocimientos jurídicos, Almeida sabe perfectamente que la obligación legal es del Ayuntamiento. Qué sinvergüenza. Le llaman Mauri. Es Maurici Lucena. Su formación debe de ser pues como la de los de Filesa, Malesa y Time Sport, que les ha regalado el IBEX 35. O sea, a los amigachos les ha regalado el IBEX 35. Y este tío se pone chulo encima. Es que son así. Bueno, lo que ha destapado lo que está sucediendo en Barajas es un auténtico bloqueo en el proceso de regulación de papeles de personas que estaban pendientes de que se regularice su situación aquí en España. Eso es lo que de momento se está sabiendo de todo qué es lo que sucede. Que las 90 y tantas personas que tiene el ayuntamiento identificadas, que serían los indigentes a los que ellos tienen que dar, digamos, salida en esos centros de acogida para este tipo de personas que viven en las calles, están colapsados porque hay una serie de personas que están pendientes de esa regularización y que los papeles están parados, que hay un bloqueo. Que no es algo que haya irrumpido de golpe. Yo creo que a veces hablamos de esto hace año y medio, ya dimos portadas con la situación. Sí. O sea que si el ministro, en vez de estar pendiente de los tweets, estuviera en la gestión, podría haber abordado esto perfectamente cuando era abordable y cuando, bueno, pues era un problema de una resolución fácil, pero claro, con la dejado irse, para te encuentras con la situación de colapso total. A Lucena lo puso Ábalos. Porque AENA depende de quién depende. Sí, no sé si llegó con Ábalos, entiendo que o en el interregno. Llega después. No lo puso Puentes, pero no sé si llega con Ábalos o con el Lucena estaba ya en el PSC, en tiempos de Bifredo el Velloso, ya estaba ahí, ¿eh?
Este ha recortado más Bueno, cupón. son estos perfiles políticos que han acabado, digamos, dirigiendo han acabado el IBEX forrándose 35. en las empresas públicas. Sí, de consejeros delegados a presidentes, como si llevaran detrás una trayectoria empresarial, ¿no? Sí, no. Como un ejecutivo, y no es así. Es gente que se ha transformado en la política. Bueno, antes de acercarnos a la Limón para ver lo que va a pasar esta gran semana en San Isidro, la Crónica Rosa está, bueno... En la Crónica Rosa hay que seguir hablando un poquito de Melody, Federico. Sí, no nos queda otra, porque ya está el presidente del gobierno, opina sobre lo que hay que hacer, si tiene que participar Israel, Australia... Se ha ido a la o qué Liga país. Árabe a atacar a Israel. Hombre, un poco más y le declara la guerra. A ver, ayer hablaba el que se encarga de Eurovisión y del televoto y explicaba que es un sistema absolutamente innovador y yo añado algo, y es que cuesta dinero votar y además el voto suele ser secreto, ¿no? Sí. En todo el mundo. Pues entonces, señora, cada uno que vota Pero que quien el quiera. año pasado no y les que pague molestó lo que y quiera. ganó Israel en el voto español también. Sí, €1,09 me parece que era, una cosa Depende así, de cómo sí, lo con sea. el IVA o lo que sea, pero ya te digo, como si quieres gastarte ahí todo tu salario, solo se puede votar 20 veces, y algunos dicen, es que se puede votar hasta 20 veces, pues si paga usted, Vote es. a bríos. Claro, eso es, efectivamente. Entonces, hablaremos de eso. Yo a Melody le sigo pidiendo eso, que hable y calle para siempre. Ya está. O sea, que te quiero decir que salga, haga la rueda de prensa esa que nos ha prometido. Bueno, ayer se negó a explique cómo salir se a siente. Broncano, a blanquear a Sánchez. Sí, se enfadó Broncano. Tiene por eso. usted una historia, Melody, con su pareja, ¿eh? Sí, el que es un entrenador, sí, sí. jugador de vóley de la selección argentina, es jugador de vóley, sí. Que la tiene ahí en forma. Sí, La pone sí, en sí. forma, sí. Los dos están en forma, la verdad, es que son de estos cuerpos Danone. Eso por un lado. Tenemos que hablar de casas reales, Federico. Ya sabes que los Saboya me tienen absolutamente... están haciendo que tengan más puntos para mí que incluso la familia real británica, No, eso es aunque imposible. todavía no, es verdad. Les ha denegado la justicia italiana todo el tema de las joyas de la corona. Fíjate, ha decidido un juez que las joyas que pasaron al Estado van a seguir siendo propiedad del Estado y que los Saboya no tienen nada que hacer hasta que recurran al Supremo. Bueno, Todavía perdona, les queda una pero instancia. la verdad es que no hay manera de sostener eso, ¿eh? No me sé Porque exactamente las decisiones vamos a de ver, la a sentencia. los reyes no sé, les no me la quita he el leído. Estado italiano, les quita las joyas. Y entonces ellos recurren sus joyas, que son familiares, que tienen siglos. La República de ladrones les ha quitado las joyas. Si quieres, luego a lo mejor no han pagado impuestos y tienen que pagar en joyas, que se hace a veces. Pero eso generaría sería un antecedente, ¿no, para otro tipo de No, porque reclamaciones. es una cosa tan pero singular. En Francia, en Escocia, en España. Se me ocurre muchísimo. No, en España el España rey están ha las de pasar. renunciado a la herencia de su padre. Pero en Eso es Francia un podrían gesto. reclamarlo Pero las también. joyas de pasar ahí están. Bueno, En Escocia no sé quién será el heredero, pero las joyas... hombre, en Escocia el heredero es Carlos III, Dumbo. No, y que hay joyas Dumbo. de pasar que son de la corona, en teoría, ¿no? Que Son no de la pertenecen- familia real. De la familia. Que La no es de diferencia la es corona, esa. son de la Si familia. es de la corona, es la institución de la familia, claro. Bueno, pues no Ese es el sacamos matiz. este debate porque no vamos a opinar igual. Así que Pues, no, vamos no, a hablar al de contrario, otro. oye. Meghan, hay que inventarla si no existiera. Ha publicado con motivo de su 7º aniversario de boda una especie de collage con fotos familiares, con las ecografías de lo que tenemos en la nevera, Sí. básicamente. Pero ella de esto hace un mundo y de alguna forma calla bocas porque se está volviendo a hablar de la separación de estos dos. Y Que hay seguro que que ver... lo dicen ellos para mantenerse. Hay que reconocer que yo creo que separación ninguna porque todas las Muy fotos bien. son pastelonas y mucho cariño, etcétera. Y hoy sí viene Silvia Grijalva, ya está ahí Federico. Sí. bueno. Efectivamente, aquellas noches eternas. Vamos a hablar de esa Marbella sí, eso es, sí, de sí. Torremolinos, de... Bueno, sabes que ella ahora está trabajando en el Cervantes de... Le he preguntado, digo, ¿cómo se pronuncia? Alburquerque. Está Claro, Alburquerque. allí destinada... Hombre, es una palabra en español, conviene decirlo en español. Bueno, pues que nos cuente también, es que me intriga mucho además qué tipo de trabajo se hace ahí y nos va a contar todo eso. Pero y en la... Bueno, A la esto Limón. está... Lo primero Sí. los toros. ¿sabes? Deberíamos cambiar la sintonía y poner a Calamaro de sintonía. Ya le has visto que le abucheaban ayer en un concierto. Bueno, porque he visto la decidió- noticia de una canción, unos antitaurinos que les si no den, abandonó, que dicen les abandona den por el escenario. No abandonó ningún escenario no, porque eso es hizo mentira. 22 canciones Claro. y cuando ya llegaba la 22, que es la flaca, dijo, bueno, y quiero dedicársela a los toreros, a los novilleros, a los banderilleros, a los ganaderos. Y 4 mataos, efectivamente. Nada, y él dijo, hombre. venga, estáis cancelados. Pero es que sabes que yo soy devota de Calamaro.
es otra de mis muchas debilidades y solo por eso merece la pena escucharle, que suban los derechos de autor y que le dé y que cobre. Que trato de favor, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Con Fangoria, con las Nancy rubias y ahora voy a incluir. Esos son tus joyas de pasar. Esos son mis joyas. ¿Habéis visto el vídeo con Buenafuente en el que hace una declaración de dejar de ser progre? Sí. Y Buenafuente dice, pero ¿te das cuenta del dinero que vas a perder? Venga, a los toros. Es la mañana. Es radio.